Como les decía, se ha logrado determinar que las bacterias que viven en el cerebro han llegado a evolucionar a tal punto que son capaces de controlarlo, a punto de llevarnos emociones que no queremos, pero que a ellas les place seguramente por la cantidad de hormonas que generamos y de las cuales se pueden alimentar o algo así. ¿Te meten estas bacterias en la cabeza? No, son naturales, pero han ido cambiando conforme, al parecer, con las dietas o una evolución personal de estos bichitos que conviven con nosotros. ¿Son las mismas bacterias que a través de biomagnetismo también te solucionan problemas? Exactamente, los llamados patógenos, por supuesto. Pero están ocupadas para el mal. Exactamente. Bueno, ¿por qué ocupadas para el mal? Porque se presume hoy en día que basado en el principio de estas bacterias, que son obviamente son huéspedes indeseados, que pueden llegar a controlar, digamos, las personas que las portan, en que fue basado algo que el gobierno le costó de Estados Unidos reconocer, pero finalmente lo hizo. Ellos, en algún momento, y todavía no sabemos si lo siguen haciendo hasta el día de hoy, crearon un sistema de control mental, de lavado de cerebro para convertir, por ejemplo, a cualquier... Es terrible, porque a cualquier persona convertirla en un asesino que después, obviamente, es un chivo expiatorio, es tomado prisionero, cuando él nunca se enteró qué voluntad lo llevó a matar a alguien. Oye, lo que hacen con los haitianos para tenerlos como esclavos muchas veces. De ahí viene, digamos, el síntoma de los zombies, claramente, es verdad, a través, digamos, de estas pócimas. Es lo que se conoce como el proyecto MK Ultra, Mental Control, obviamente con K lo ponen Ultra. El autor, ya tenemos nombre y apellido, Allen Dulles, director de la CIA, obviamente, ni más ni menos. Fecha 13 de abril del año 1953 es cuando finalmente deciden darle luz verde a este proyecto y que solo décadas más tarde fue reconocido fehacientemente. ¿En qué consiste? Como hemos dicho, convertir a personas en experimentos para investigación sobre drogas e impulsos eléctricos que altera y controlan la mente. ¿En contra de tu voluntad o te preguntan, oye, ¿sabéis que queremos hacer un estudio? No, y aparte que quién va a querer, Maca, o sea, hay gente que se prestaba a todo. Sí, absolutamente. Al principio, como tú dices, partió así. Era un experimento donde finalmente, cuando vieron los positivos resultados, según su pronóstico, dijeron, bueno, ocupémoslo para algo. Por ejemplo, deshacernos de lo indeseable. ¿Saben quién financió? Mira qué lindo. ¿Quién financió este proyecto? ¿Quién? Rockefeller, con 10 millones de dólares de la época. Imagínate, bueno, son 100 millones de dólares que estuvo en prácticamente. Chile hace poquito. Por supuesto, amigo de ya sabemos quién, pero bueno, este hombre fue el que se colocó con, obviamente, el proyecto MK Ultra para su desarrollo. Entendámoslo a partir de sus propios creadores de este tremendo trozo documental. Mucha atención, mira. Eran experimentos muy peligrosos, pero no se preocupaban por los sujetos sometidos a las pruebas. No son escenas inventadas por un escritor o un guionista. Son reconstrucciones de sucesos reales, ejemplos de experimentos secretos de control mental financiados por el gobierno norteamericano. Esto no tiene que ver con la ficción, la suposición, la teoría de la conspiración o la especulación. Es un hecho absolutamente documentado. El objetivo de estos experimentos es determinar si la mente humana puede ser controlada usando fuerzas externas, drogas, electroshock o hipnosis. Es un programa secreto que alcanzó su apogeo en los años 50 y 60, pero con orígenes en la Edad Media. En el año 1975 se supo de esto, claramente. Sí, por supuesto. Había la idea de romper la voluntad de la persona antes para convertirla como un esclavo o como en un zombie, como decía la María José. Pero esto iba un poco más allá. Agarrar a una sencilla, modesta ama de casa que pasó, hubo juicios, digamos, en contra del gobierno de Estados Unidos, donde la colocaban en un avión, la secuestraban, tú ibas a dejar a tu hija al colegio, te agarraban a la salida, te metían en un jet, te mandaban a Argentina, mataban a alguien, te subían de vuelta y de repente aparecía en tu casa y no me acuerdo cómo llegué. Solo que no te acordáis de nada. Exacto, y con sueño tú te veías, digamos, y después descubrieron un video que hay alguien muy parecido a ti, mató a una persona y tú empiezas a soñar con eso y ahí comenzaron los juicios en contra. Suena un poquito más de estos tiempos, algo así, ¿no? Como que es posible. Pareciera. Pero esto tiene mucho rato. Imagínate, ahí... de la década del 50 en adelante. De hecho, le echaron mano a este sistema y lo ocuparon mucho para matar sobre todo a líderes, digamos, sociales como John Lennon, como vamos a ver, o, digamos, Martin Luther King, el tremendo doctor, digamos. Pero este es muy difícil de comprobar, o sea, tú cometes un crimen y después dices, no, que el gobierno utiliza mis bacterias, o sea, te meten al manicomio. Claro. Absolutamente, bueno, yo creo que esa era la idea, algo difícil de probar. Claro, aquí hay una película buenísima de Matt Damon que le pasa lo mismo, que él es un agente que es, ¿cómo se llama?, inducido y que al final después despierta y no sabe lo que hace. Y va a recordar.
y si quieren película, la película que habla de esto fehacientemente es El candidato de Manchuria, que hay una versión con Denzel Washington que, lejos de ser, como decían ahí, ciencia ficción, es absolutamente real. Atención, ¿cuál es la relación? Una vez que comienzan a hacer experimentos y la CIA definitivamente dice, ok, ya vimos lo que pasa con los pacientes, con aquellos que obviamente se presentaron por su propia voluntad para estos experimentos, ocupémoslo. Esto es lo que dice el documental, mira. Dulles se apresura a firmar una orden secreta para crear el proyecto MKUltra. El objetivo, investigar a fondo el dominio de la mente y su comportamiento. Querían emplear los mismos métodos que supuestamente estaban usando los soviéticos. Querían ir por delante. No solo querían defenderse, querían ir a más. El proyecto MKUltra cruzó las fronteras de la ética médica en nombre de la seguridad nacional. Administraron LSD a un prisionero durante 80 días seguidos. Bueno, ¿saben qué? ¿Cómo funciona después de que han insertado la semilla de un control? Casi como un estado hipnótico. Es como te dicen, tú cuando escuches cierta palabra, parece broma, pero así, o que estés frente a cierta situación, tú vas a matar a esta persona. Te vuelven, tú volvías a lo normal, ¿se puede contar? ¿Saben cuál fue el gatillo principal que ocuparon para estas acciones más de alguna vez? Este libro. Para toda aquella persona nacida en Estados Unidos, este libro es básico, no hay quien no lo haya leído. Por lo demás es un libro precioso, son de esos libros inspiradores que te cambian la vida. El guardián en el centeno, de Catcher in the Rye, de Jerome David Salinger. Y claramente las personas que han cometido varios de estos asesinatos, qué casualidad, se les ha visto en algún momento leyendo páginas de este libro. Y es porque los hacen leer. El libro te lleva... Porque están programados, que ellos más o menos calculan cuánto rato va a pasar que él llegue donde tiene que matar a la persona. Pero para Salinger tiene que algo que ver con esto. No, simplemente lo eligieron por lo popular que es y para que sea un libro común y que nadie sospeche. Entonces finalmente decían, más o menos cuando vaya leyendo, cuando vaya en la página 17, ya ha pasado una hora y va a estar ahí, y cuando lea, por ejemplo, obviamente me encontré con mi madre hace tiempo que no la veía, me acuerdo, boto el libro, le disparo y la gente no tiende a huir, tiende a quedarse ahí para que la atrapen y después dicen, ¿qué pasó? ¿Mataste a alguien? ¿Cuándo? No se acuerdan. Bueno, puede ser lo que pasó con el atentado de JFK. Así fue, como todo el mundo sabe, históricamente hablando, uno de los más aplaudidos, digamos, mandatarios primeros de Estados Unidos, víctima John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos. El asesino fue Lee Harvey Oswald. La fecha, el 22 de noviembre del año 63. Se cree que fue un asesino programado. Obviamente el nivel de estupor del hombre que no entiende lo que hizo ni por qué parece comprobarlo, donde se controló mentalmente el homicida mediante hipnosis y sustancias, inspirado por supuesto en el periodo de MKUltra. El video del asesinato todos los conocen, cuando está en su Lincoln con su señora. Podemos verlo, por favor. Y donde claramente le disparan, no una vez, sino un par de veces, y que tuvo que, después de un juicio, terminaron probando que había conspiración, porque ese tipo, el que es señalado como el asesino, con el rifle que tenía, no podía disparar 2 veces seguidas a la velocidad que lo hizo, ni el más experto marín lo pudo reproducir, menos aún, obviamente, pasar que la bala hiciera el recorrido con todos los destrozos que hizo en el cuerpo, volándole parte de los sesos, que la bala llegara a otras personas que estaban en el auto, como aparte del chofer, uno de los guardaespaldas, en donde, mira, ahí abajito, saquen eso, porfa, y le voló la tapa de los sesos. Bueno, ahí, obviamente, y la pobre mujer, mira, atención. Ay, qué Debe pasar, horrible. Imagen una mente débil, una mente marginal, Sí, para que es más fácil de manipular y después nadie les cree. Absolutamente, claramente. Son dos técnicas. Primero, alguien que sea más fácil de llevar la voluntad donde los secuestradores quieran, y por otro lado, de que sea una persona relegada por la sociedad para que nadie vaya en su defensa y nadie crea su versión. Y nadie reclame su ausencia, su... Ahora, aquí viene lo lindo. ¿Cómo eliminar, obviamente, a alguien que fue programado para asesinar a otra persona con otra persona programada? Porque nadie se entiende cómo Ruby, un hombre que tuvo entrenamiento en la milicia, de repente 2 días más tarde, cuando van transportando el supuesto asesino de Kennedy, siente un impulso muy grande. Empresario, el hombre, de gallo con plata, forrado, tejano, agarra una pistola y le dispara frente a las cámaras para que todos lo vean y termina siendo prisionero. Por favor, atención con este segmento. Póngale play. He's been shot.
He's been shot. Lee Oswald has been shot. Now, from another camera, the motion is slowed. The murderer moves in, and here is the shame of all America as Jack Rubenstein takes the law unto himself. Con una inteligencia superior a la normal, este hombre que tenía todo que perder, finalmente no puede controlar el impulso de ir a matar al supuesto asesino del presidente John Kennedy, pero obviamente con ciertas condecoraciones en la milicia y todo, el hombre se le adjudicó que fuera un fanatismo, que fue un acto patriótico, y todo quedó obviamente bajo la alfombra, y ocuparon a alguien con control mental para matar a otro, y finalmente todo esto quedó claramente borrado. Qué triste es cuando matan incluso a personas, porque entendemos, JFK, su gran pecado, uno de los tantos para los desgraciados que lo asesinaron, fue que no quería ir a la guerra de Vietnam, por ejemplo. Lo mataron, entra Nixon, para adentro, mierda, guerra de Vietnam. Lo primero que hacen, donde todos se forraron, obviamente los asesinos autores de ese pobre presidente. Pero cuando matan a alguien, digamos, un Nobel de la Paz, como es Martin Luther King, eso ya no tiene perdón. Atención con este hombre que claramente también fue adjudicado el poder de control mental para su asesinato. Fecha 4 de abril del año 68, como dice la canción de YouTube, ese disparo que se escuchó en el cielo de Memphis. El autor James L. Ray, el activista defensor de los derechos afroamericanos, murió por un disparo realizado por un delincuente víctima, como se dice, del control mental. Esto fue en Memphis, obviamente se le puso al lado, le puso una pistola acá y le atravesó obviamente la mandíbula. ¿Era un delincuente común? Absolutamente. No pertenecía a ninguna Escúchame, era un gallo torpe que no tenía ninguna ideología. Martin Luther King, hablando por los derechos de los afroamericanos, que ni siquiera, no era nadie y no tenía ningún punto de vista frente a los discursos de los que a él no le molestaba. Claro, no era como que estuviese en contra de lo que él decía. De hecho, no le molestaba en lo más mínimo. Él vivía en su mundo, en su sucucho, y de repente no encontró nada mejor que el impulso irrefrenable de ir a acercarse y ponerle una pistola bajo la mandíbula y disparar para finalmente acabar con este tremendo hombre. Ahí está el asesino James L. Ray, 10 de marzo del año 69, confesó el crimen y luego se retractó, porque esto fue apenas lo agarraron, explicando que fue parcialmente responsable sin saberlo. Cuando vuelve a su estado de lucidez y se da cuenta de toda la parafernalia farandulera que a su alrededor y se da cuenta del cagazo y dice: ¿a quién maté? ¿A Martin Luther King? ¿Y dice quién es? Y era casi se dice: no, era el líder obviamente de la paz afroamericana. Chuta, dice: ya sí, veo que yo lo maté, pero no sé cómo, no lo tengo claro, no sé cómo llegué a eso, claramente. O sea, tampoco tenía una motivación cuando él estaba en su estado. Ni entendía para dónde iba la micro este gallo, no tenía postura política, ninguna cosa. Pero fíjate, donde yo mostré hace un rato este libro, que era utilizado como gatillo detonante para que aquellos que están controlados mentalmente se les dispare el deseo de matar a la persona que fue condenada, fue con este video. Sentado en la cuneta, a 2 metros de la víctima, que fue John Lennon, supuestamente un fanático que lo quería, lo amaba, que llevaba hasta un disco para que se lo firmara, lo mata y se sienta. Ahí está, quedó el cadáver, me siento en la vereda. Sigue leyendo. Y sigue leyendo este libro, y cuando lo atraparon no ofreció resistencia. Obviamente, ahí está, nombre John Winston Lennon, tremendo, uno de los grandes artistas, que era demasiado peligroso para el Estado norteamericano, ya que era alguien pro paz también. O sea, murió casi por las mismas razones que Martin Luther King, con todo el nivel de seguidores que tenía con sus canciones, un Beatle, el líder por lo menos. Nació el 9 de octubre del año 1940 en Liverpool, Reino Unido, claro, exactamente. 8 de diciembre de 1980 en Nueva York, Estados Unidos, motivo de la muerte, asesinado por un fanático que lo quería a rabia. ¿Por qué lo mató? Ni él tampoco se explica claramente. Esta gente que ha cometido estos asesinatos, después cuando ellos llegan a este momento de lucidez que dicen: lo hice, pero en verdad lo hice sin querer o no tenía la intención. No tienen la clara, no, para nada. No pasa, no hay un No, minuto. después con los abogados tratan de decir algo coherente, pero cuando los piden dicen: no, pero en serio, así no como maté a esta persona. O sea, la condena es la misma que para cualquier persona. De todas maneras. De hecho, este video explica un poco, digamos, cómo fue ese suceso. Atención, mira. He was a high-profile figure, so his activities were being monitored. And I think they wanted me to know, to scare me, and I was scared, paranoid. He believed all of his telephone conversations were being monitored. He believed that he was being followed around New York City. He believed that friends that he thought were friends were secret informants for different intelligence communities. We were just shocked and we were really scared. Obviamente, muchos artistas, digamos, siendo John Lennon, hombres de paz,
dentro de esa época, que fue la cresta de la ola del MK Ultra, murieron en estas circunstancias, donde alguien que los quería mucho, o alguien que no tenía nada que ver, o alguien que no tenía la menor idea de la existencia de ellos, llegaba, se ponía al lado con sus seguidores, cámara, y le pegaba un balazo. Y después, chucha, parece que la cagué. Y que claramente no se daban cuenta. Mucha atención, porque Chapman, obviamente el asesino de John Lennon, cuando es interrogado y todo lo demás, existen una serie de preguntas e incoherencias a partir de las personas que estuvieron con él, lo tuvieron detenido, lo interrogaron, y obviamente sus conclusiones cuando hablan con este hombre que era un fanático que quería a John Lennon y le termina pegando un balazo que le dio muerte. Esas conclusiones, me espero un tantito así, sin falta, vuelta comercial.